Dicen que hay mentes que no solo piensan, sino que escuchan al universo. Nikola Tesla fue una de esas mentes. Un hombre que no solo imaginó máquinas, sino que recibió ideas completas como si alguien o algo le susurrara las formas y las frecuencias del mundo. Nació en Smiljan, en lo que hoy es Croacia, en 1856, hijo de un sacerdote ortodoxo y de una madre que, aunque no tuvo educación formal, era una inventora nata de pequeños artilugios domésticos. De ella heredó Tesla esa capacidad casi mística de concebir mecanismos en la mente antes de poner una sola pieza en la mesa de trabajo. Desde niño tuvo una sensibilidad distinta. Veía patrones donde otros veían caos. Escuchaba ritmos y decía más tarde que recordaba con claridad imágenes completas de máquinas que no había construido aún. Estudió electricidad y física en el Politécnico de Graz y pasó por la Universidad de Praga, pero su genio no cabía en los exámenes ni en las aulas. Lo que le interesaba era la verdad fundamental de la energía. Trabajó en Europa en oficinas telefónicas y en fábricas eléctricas, y ya entonces se le ocurrió la idea de un campo magnético giratorio, la llave para lo que luego sería el motor de corriente alterna. En sus pensamientos lo veía todo funcionar. No necesitaba prototipos para saber si algo funcionaría, y esa capacidad de visualizar cada componente con detalle le permitió concebir inventos que parecían imposibles para otros. Cuando llegó a Estados Unidos en 1884, trajo consigo apenas una maleta y un paquete de ideas. Trabajó para Thomas Edison durante un tiempo. Y aunque las historias sobre promesas incumplidas entre ambos forman parte de la leyenda, lo importante fue la lección Tesla. No buscaba la fama ni el dinero por sí mismos, buscaba manifestar una visión. Abandonó la compañía de Edison y empezó a desarrollar su propio sistema de corriente alterna, un sistema capaz no solo de mover motores, sino de transmitir energía de manera eficiente a largas distancias. Fue en esos años cuando patentó el motor de inducción y los sistemas polifásicos de generación y transmisión, inventos que cambiaron para siempre la manera en que el mundo se ilumina. Mientras la era industrial avanzaba a empujones, Tesla hablaba de frecuencia y vibración como si fueran palabras sagradas. Decía que para entender el universo había que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, y lo decía no como una metáfora, sino como una orientación práctica. Ajustar la frecuencia correcta, sintonizar una máquina con la naturaleza, y la energía fluía. Su método era radical. No llenaba hojas de dibujo con bocetos. En su cabeza fabricaba la máquina, la probaba y la afinaba hasta tenerla completa, y solo entonces la plasmaba en un plano. Esa habilidad mental le permitió desarrollar el transformador resonante que lleva su nombre, la famosa bobina Tesla, capaz de producir altas tensiones y frecuencias que hoy siguen alimentando demostraciones de luz inalámbrica y radiofrecuencia. Tesla no solo inventaba por inventar, su horizonte era aún mayor. Soñaba con un mundo donde la energía fuera un recurso universal, donde la luz y la comunicación no estuvieran atadas a cables ni a fronteras, donde la humanidad pudiera acceder a la energía como el aire que respira. Esa visión le llevó a enfrentarse al poder establecido. La llamada Guerra de las Corrientes fue mucho más que una disputa comercial entre Edison y Westinghouse. Fue la prueba de que una nueva forma de entender la electricidad podía liberar ciudades enteras. Con la colaboración de George Westinghouse y la implementación de su sistema polifásico, se iluminó la Exposición Universal de Chicago en 1893, y más tarde se aprovechó la fuerza de Niágara para generar corriente alterna a gran escala. Fue la materialización de una visión que años antes parecía una quimera. Pero la grandeza de Tesla no vino sin soledad. Fue incomprendido, tachado de soñador y con frecuencia ignorado por quienes solo miraban el beneficio inmediato. Pese a ello, sus demostraciones eran imposibles de obviar. En 1898 presentó en el Madison Square Garden un barco controlado por radio, el primer ejemplo público de la idea de que las ondas podían transmitir órdenes a distancia. Inventó dispositivos que anticiparon la radio, la radioastronomía, la iluminación fluorescente de alta frecuencia y conceptos de transmisión inalámbrica que hoy suenan como el inicio del Wi-Fi o del mundo inalámbrico en que vivimos. En Colorado Springs, en 1899, llevó sus experimentos a un extremo, construyendo un laboratorio donde generó ondas de enorme potencia y estudió efectos que aún hoy provocan asombro. Afirmó haber registrado señales que interpretó como no terrestres, un episodio que avivó su aura de hombre conectado a lo desconocido. Más tarde, en Long Island, edificó Wardenclyffe, una torre alta con la ambición de probar una red de transmisión inalámbrica de energía y comunicaciones para todo el planeta. El intento fue monumental y al mismo tiempo vulnerable a las limitaciones humanas. La financiación se evaporó, el apoyo se retiró
y la torre, símbolo de un sueño colectivo, quedó sin culminar. Aquella derrota pública no fue el final de su visión, pero sí le mostró la fragilidad de los sueños cuando chocan con los intereses económicos y la incomprensión del corto plazo. Tesla fue un místico práctico. Encontraba patrones numéricos en la naturaleza, observaba la geometría de los fenómenos y afirmaba que ciertas vibraciones resonaban con la vida misma. Sus rutinas, sus manías y su vida solitaria alimentaron la leyenda. Se sabe que fue riguroso, hasta obsesivo, con hábitos que hoy llamaríamos rituales, paseos medidos, números sagrados, una higiene extrema. Pero más allá de eso, lo que importa para nuestro mensaje es que esa disciplina externa se traducía en una disciplina interior, una capacidad para sostener una visión a pesar del rechazo, para seguir trabajando durante noches enteras, para volver a empezar cuando parecía que todo estaba perdido. Es esa combinación de método y mística la que nos permite leer su biografía como una enseñanza de manifestación. Tesla practicó la visualización, pero acompañó la visión con cálculo, con prueba, con reinvención constante. No se trató de una fe pasiva, sino de una fe que se comunió con la técnica y la experimentación. En su relación con el dinero y los poderes financieros, Tesla mostró otra faceta. Era generoso con las ideas y poco interesado en atesorar. Cuando Westinghouse tuvo problemas financieros tras asumir la competencia por la electrificación generalizada, Tesla renunció a cobrar royalties millonarios por sus patentes para no hundir a quien estaba llevando su sistema a la práctica. Es un gesto que revela su verdadera prioridad, que la tecnología existiera y sirviera más que la acumulación personal. Esa decisión, paradójicamente, le dejó en la cuerda floja económica, y la historia de los grandes innovadores suele mezclar la gloria técnica con la precariedad material. En sus últimos años vivió replegado, frecuentando hoteles de Nueva York, alimentando palomas en los parques, manteniendo su conversación íntima con ideas que la mayoría no alcanzó a comprender. Murió en 1943, relativamente aislado y sin ver del todo el mundo transformado por su obra, aunque hoy sabemos que muchos de los cimientos de la era eléctrica moderna llevan literalmente su firma. Pero antes de su partida, Tesla dejó algo más que máquinas. Dejó un legado filosófico que conecta con lo que nosotros llamamos manifestación o creación consciente. Él planteó que las leyes naturales podían resonar con la mente humana, que la imaginación no era mera fantasía, sino una herramienta para descubrir realidades posibles. Para Tesla, la mente humana podía sintonizar frecuencias de la naturaleza, de las vibraciones que constituyen la materia, y al hacerlo, acceder a recursos que parecían fuera de alcance. ¿Suena esotérico? Tal vez. Pero su método fue extraordinariamente racional. Formulaba hipótesis, las probaba, medía resultados, corregía errores. Esa intersección entre lo místico y lo empírico es la que te quiero subrayar. No se trata de creer a ciegas, sino de afinar tu campo interior con disciplina, de visualizar con detalles y luego construir con trabajo consistente. Quiero que te imagines por un momento siendo Tesla en uno de sus atardeceres, el laboratorio lleno de chispas, los medidores guiñando, su mente repitiendo fórmulas como mantras. Pero además imagina que tras esa escena hay una voz interior que no dice ¿será posible?, sino esto ya es posible, solo falta que el mundo lo vea. Esa confianza, ese hábito de materializar lo que primero fue pensado, es la misma fuerza que observamos en historias como la de Jim Carrey o en tantas otras vidas que transformaron el destino por persistir en una visión. Tesla nos enseña que la manifestación no es solo deseo, es diseño mental, es calibración, es persistencia técnica y emocional. A lo largo de su vida inventó, probó, falló y volvió a intentarlo. Sus dispositivos, desde el motor de corriente alterna hasta la bobina resonante, desde el control remoto hasta experimentos que adelantaban la radio y la iluminación de alta frecuencia, son pruebas concretas de que la realidad responde cuando pensamiento, emoción y acción se alinean. Si quieres aplicar esa lección en tu vida, no se trata de copiar rituales ajenos, sino de aprender a imaginar con precisión. Escribe el proyecto, ponle fecha, diseña los pasos y practica cada día. Tesla no se limitó a soñar. Afinó su visión con pruebas, con cálculos y con demostraciones públicas. Y cuando la gente reía de él, volvía a su banco de trabajo. Afinaba una bobina, cambiaba un alambre y un nuevo destello salía de su laboratorio para mostrar que la posibilidad existía. Hay una dimensión ética en su historia que es importante. Tesla no buscaba destruir, buscaba iluminar. Su ambición era que la energía llegara a todos. No era la acumulación privada lo que impulsaba su imaginación, sino una idea de bienestar colectivo sostenida por la fe en la tecnología. Ese matiz lo hace aún más inspirador para nosotros. Manifestar no solo para nuestro beneficio individual, sino para crear soluciones que eleven a muchos.
Cuando trabajas con esa intención, la vibración de tu deseo cambia. De una aspiración egoísta pasa a ser un llamado que resuena en otras mentes afines y en oportunidades que de otra manera no aparecerían. A medida que avanzamos en la historia de Tesla, también encontramos lecciones prácticas sobre la resistencia al cambio. Los grandes descubrimientos suelen encontrar resistencia porque implican reorganizar intereses, adaptarse a nuevas infraestructuras y replantear creencias. Si tú tienes una visión que amenaza el statu quo, aunque sea solo en tu pequeña realidad personal, prepárate para la fricción. Tesla tuvo detractores y también socios. Eligió caminos impopulares a veces, pero mantuvo la coherencia con su misión. Esa coherencia, la capacidad de sostener una frecuencia interna pese a la evidencia externa contraria, es la misma energía que transforma ideas en hechos. Y ahora quiero hablarte a ti directamente. Si hoy te sientes llamado por una idea que parece demasiado grande, recuerda a Tesla visualizando bobinas y campos magnéticos mientras los demás veían meros cables y máquinas. Aprende a construir primero en tu mente, con detalles sensoriales, cómo suena, cómo vibra, qué medidas tiene, cómo se siente manejarlo. Luego transforma esa visión en un plan de acción. Practica, mide, corrige. Sé humilde para aprender de los errores y lo suficientemente 1000 veces terco para insistir cuando la evidencia y la ética te respaldan. No subestimes el poder de combinar lo místico con lo metódico. Es allí donde Tesla brilló. Para cerrar, guarda esto como un mantra práctico. Imagina con la precisión de un inventor, siente con la intensidad de un creyente y actúa con la disciplina de un técnico. Esa trifecta es la frecuencia que convierte la posibilidad en realidad. Tesla no fue un santo ni un mago. Fue un científico que cultivó una relación profunda con la energía y con su propia capacidad de recibir ideas. Aprendió a escuchar al universo, a traducir esa escucha en fórmula y luego en máquina. Y aunque la historia le negó ciertos reconocimientos en vida, su obra transformó la experiencia humana. Si esta historia te tocó, si sientes que dentro de ti hay una bobina esperando ser conectada, suscríbete a este canal, activa la campanita y acompáñanos semana a semana a explorar vidas que fusionaron mente y mundo. Comparte este video con quien creas necesite recordar que la energía de una sola idea, sostenida con trabajo y con fe, puede iluminar ciudades y cambiar destinos.